Bueno, en la primera entrevista del día de hoy tenemos a Ezequiel Paura, que es el encargado de las relaciones institucionales de la Fundación Equidad. Para todos aquellos que no conocen la Fundación Equidad es una fundación que recolecta computadoras en desuso para reacondicionarlas y donarlas de vuelta a escuelas y organizaciones sociales del país. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, bienvenido a nuestro programa. Ya hemos estado alguna vez entrevistándonos con ustedes, pero es un placer Sí. tenerlo siempre acá con nosotros. No, muchas gracias a vos. Mira, para las personas que todavía no conocen Fundación Equidad, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que hacen? Y después ya entramos más en detalle en alguno de los programas. Dale, Fundación Equidad es una ONG que trabaja desde el 2001 achicando la brecha digital. Ese es nuestro foco, nuestro objetivo más grande, digamos. Perfecto. Después tenemos diferentes programas, un poco todos enfocados a esto, digamos, a la reducción de la brecha digital, pero de diferentes enfoques. Y en particular, ¿qué es el trabajo que hacen? O sea, la reducción de la brecha digital, ¿cómo la realizan? Nosotros, como te contaba, tenemos 3 áreas diferenciadas para atacar ese problema. Una de las áreas con la que comenzamos allá por el 2003, 2004, es con un taller de reciclaje que funciona en el barrio San Telmo, en Piedras al 1300, donde recibimos computadoras que nos donan empresas, organismos públicos, ONGs. Nosotros tenemos un taller a donde se hace un proceso en el que se prueban los componentes por separado, se descartan aquellos que no sirven, se recuperan algunos que se pueden recuperar, se vuelven a montar las computadoras, se les instala un sistema operativo, se embala y se dona a otras escuelas y ONGs que solicitan a través de nuestra página donaciones de computadoras. Como fruto de este proceso, digamos, por un lado estamos conectando chicos, escuelas, gente de bajos recursos a Internet, y por el otro estamos mitigando el impacto ambiental de esas computadoras que si no pasasen por este proceso de reciclado irían directamente o a destrucción o a entierro o alguna manera, digamos, de descarte, cuando todavía por lo menos son equipos muchas veces que tienen hasta 10 años de vida útil conectando gente. Y generalmente las empresas se deshacen de las computadoras en menos de esos 10 años. Sí, cuando nos llega a nosotros una computadora de una empresa, en general esa computadora todavía tiene 10 años. Seguramente en una empresa, ya dependiendo de la empresa, tuvo entre 2 y 6, digamos. Si la usaron mucho más de 6 años, ya empieza a bajar un poco la calidad del equipo, está demasiado desgastado. Pero el recambio normal, digamos, en una empresa oscila más o menos entre los 2 y los 6 años. Cuando nos llega a nosotros después de esos 2 o 6 años, todavía tienen, después de un proceso, digamos, de reutilización, todavía tienen unos 10 años de vida útil en una escuela, en una ONG, en un barrio carenciado, etcétera. O sea que es como un triple beneficio. Por un lado, evitamos que vayan las computadoras al desecho o que sean consideradas basura cuando todavía no lo son. Tienen unos talleres donde incorporan a la cuestión social para que la gente trabaje, y después, por otro lado, hacen donación de computadoras a escuelas u organismos que las necesiten. Exacto. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar aquellos organismos que necesitan computadoras? Bueno, tenemos un equipo de evaluación de proyectos y tenemos gente que trabaja directamente en el campo, digamos, en diferentes barrios de emergencia, ciudad y provincia de Buenos Aires, que van recolectando necesidades. Después tenemos un equipo de evaluación que lo que hace es ver los diferentes proyectos, y tenemos nosotros nos interesa sobre todo que esas computadoras se utilicen para aprender. Por supuesto. No nos da igual, digamos, si se va a usar para uso administrativo simplemente, si se va a usar para capacitar a alguien. Entonces ahí tenemos un primer gran criterio de selección. Y después medimos básicamente impacto social, digamos, a cuánta gente va a beneficiar esa computadora puesta en ese lugar. Después hay otros criterios un poco más chicos que tienen que ver con el lugar físico donde va a ir esa computadora. Muchas veces nos pasó de donar computadoras a lugares que todavía no están preparados para recibir una computadora. Esto es, no tienen electricidad, no tienen las medidas básicas de seguridad para cuidar esa computadora, y la verdad que nosotros es algo que con el correr de los años cada vez nos interesa un poco más fortalecer, saber que nuestras computadoras se les va a exprimir al máximo la potencialidad, y bueno, ese es nuestro trabajo. Por eso estamos trabajando también con gente en el campo, porque no es lo mismo decirle a alguien que nos cuente cómo es el lugar a donde va a tener las computadoras, que nosotros tener a alguien que tengamos oídos y ojos en el lugar para verlo. Así que en los últimos años incorporamos también esta actividad, que es relevar los lugares. Y en el caso de, o sea, todas estas computadoras son donadas,
para reacondicionar las máquinas o hacer el transporte de las máquinas hacia su destino final, ¿ustedes se financian con donaciones de particulares o con de las empresas mismas que les donan las computadoras? No, nosotros no recibimos donaciones de particulares como a la manera de las grandes ONGs como si fuese Cáritas o UNICEF, ese tipo de cosas. Nosotros más que nada nos financiamos aplicando a diferentes programas y proyectos, tanto de gobierno como de organismos multilaterales de crédito, y también recibimos donaciones de empresas, pero en general son en contraprestación por algún servicio de responsabilidad social empresaria. Digamos, nosotros tenemos diferentes programas de responsabilidad social empresaria, todos enfocados a educación y brecha digital. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, una empresa que tiene un área de influencia en la zona, por decir algo, de Morón, de Banfield, del interior del país, una escuela rural, etcétera, les interesa fortalecer la relación con su comunidad de influencia. Entonces decide, por ejemplo, implementar un proyecto de tecnología dentro de una escuela. Entonces nosotros lo que hacemos es no solo llegar a esa escuela con todo el hardware, todos los equipos que pueda necesitar esa escuela, eso de servidores, computadoras, impresoras, cableado de red. Si necesitan internet, gestionamos con el ministerio local y el proveedor de servicio para que llegue internet. No solo esa parte, sino que también lo que hacemos es capacitar durante un año y medio, dependiendo del tamaño de la organización de esta escuela, capacitamos a los maestros en el uso de esta tecnología dentro del aula. Nosotros trabajamos con lo que se llama modelo 1 a 1, esto quiere decir un chico, una computadora, que implica para el maestro que está dando clase un cambio bastante fuerte, digamos, en la manera de dar clase. Esto para nosotros implica un acompañamiento humano muy fuerte, un día a día de estar con los maestros, con los profesores, acompañándolos en este cambio en la manera de dar clase y de hacer su trabajo. Entonces, es por esto que le sumamos, digamos, a toda esta donación de equipos, se le suma esta capacitación de un año y medio en el uso de la tecnología dentro del aula. Y en particular, por ejemplo, si ustedes hicieran una donación en el interior del país, en un lugar bastante alejado, ¿el mantenimiento de esa computadora se hacen cargo también o capacitan a las personas para que más o menos puedan mantener durante más tiempo esa computadora en uso? Cuando nosotros trabajamos en estos proyectos que te comentaba recién, lo que hacemos es no solo capacitar a profesores y el personal de informática, digamos, de la escuela, sino que además buscamos técnicos locales o formamos técnicos locales para el mantenimiento de estas computadoras. La idea es que cuando Fundación Equidad se retira del lugar de trabajo, todas las capacidades queden en el lugar. Claro. Si bien nosotros siempre estamos ahí por si un equipo falla y necesitan un recambio o necesitan salvar alguna duda respecto a algún programa específico de matemática, de ciencias naturales, de lo que sea, nosotros siempre estamos ahí. La idea es que quede personal capacitado en la zona para trabajar con eso, sobre todo cuando trabajamos con áreas rurales y escuelas de frontera o cosas por el estilo. Recuerdo varias veces acá en el programa que hablamos sobre la ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como uno de los grandes temas que traía controversia. Era el tema justamente de la donación de computadoras en el interior del país y que por ciertos sectores se veía como un deslinde de responsabilidad de las empresas que habían comprado estas computadoras para no hacerse cargo de sus residuos y esconder esa responsabilidad donando computadoras a fundación como Fundación Equidad o María de las Cárceles. ¿Vos qué opinás al respecto? Mirá, desde la fundación, si bien estuvimos apoyando muchas cosas de esa ley, hay otras cosas en las que no estábamos tan de acuerdo. En principio, hay lo que vos me comentabas de recién, yo lo dividiría como en dos conceptos o temas por separado. Por un lado tenemos la responsabilidad extendida del productor. Esto es algo que la ley impulsaba y que para nosotros es muy positivo. Es decir, que quien produce una computadora tenga alguna responsabilidad sobre qué es lo que se va a hacer con ese producto una vez que cumple su vida útil. Y eso es muy importante y creo que la ley en eso era importante que salga y que salga así. Ahora, la ley tenía otro concepto que después se fue modificando, pero al principio la intención era esta, y era crear un organismo, un ente nacional que se hiciese que se hiciese propietario de esas computadoras una vez que cumplían su vida útil, y después ese organismo es el que decidía, digamos, cómo era el proceso, ya sea reciclaje, reutilización, disposición final, dependiendo del estado del equipo y de lo que se podía hacer con eso. En ese sentido, ahí sí nosotros teníamos una fuerte oposición, en el sentido de que
ese tipo de procedimiento, digamos, por un lado, estaría sacando del juego a todos los actores, y en este sentido no estoy hablando solo de Fundación Equidad, aunque sí, también Fundación Equidad, pero por ejemplo, tenés el caso de empresas chicas que están empezando a funcionar en el tema de reciclaje y lo están haciendo muy bien y con mucha responsabilidad. Hay cooperativas de cartoneros electrónicos o recicladores urbanos que se encargan específicamente de trabajar con partes de estos residuos electrónicos, y hay ONGs como Fundación Equidad, María de las Cárceles que nombraste vos, y algunas otras ONGs que están trabajando estos temas. Esta ley, digamos, y en esto nosotros teníamos una fuerte disidencia, a partir de la creación de un ente nacional que se hacía propietario de todos estos equipos una vez que cumplían su vida útil, hacía desaparecer a todos estos actores. En vez de fortalecerlos, digamos, regulando el mercado y estableciendo reglas claras para todos los jugadores, lo que se hacía era desaparecer este incipiente mercado y poner por encima de eso un ente que se hacía propietario de los equipos. En esto nosotros estábamos bien en desacuerdo, y fue en representación de la presidenta de la fundación, que es María Eugenia Estensoro. Ella tuvo una voz, digamos, en la votación de la ley. Si bien votó en general positivamente la ley, votó negativamente algunos artículos, específicamente este que hablaba de la creación de un ente nacional para el tratamiento de estos residuos. En particular recuerdo que en ese momento, cuando se estaba diseñando los artículos de una ley, porque para aquellas personas que tal vez no conocen cómo es el día a día del armado de una ley, estas leyes se basaron en leyes que estaban ya funcionando en Europa, y tal vez esta dinámica como tenemos en Argentina de reciclado y donación de computadoras o el ensamblado de computadoras no existía. Entonces no incluía dentro de esa ley todo este tipo de movidas que se están haciendo con ONGs como las de ustedes. Me acuerdo que en su momento yo también estaba en desacuerdo con esos artículos, que seguramente fueron los mismos que votamos, pero me parece, por un lado, un poco controversial tal vez donar computadoras al interior y después que la logística de recuperarlas para hacer el tratamiento adecuado sea más complejo, pero me parece que de todas maneras tenemos una cuestión social que también es necesaria cubrir, y por eso la ley a veces era un poco limitante con respecto a eso. Exacto. Veo los números de computadoras que ya han donado. Exacto. Y se me cae la boca directamente. De eso te quería contar un poco. Nosotros, para más o menos de los números que publica, por ejemplo, SICOMRA, hay algunos otros números de cámaras de empresas que nuclean a actividades que tienen que ver con la informática. Aproximadamente nosotros estaremos recibiendo no mucho más del 4 o 5% de todo lo que es el parque de computadoras que existe en la Argentina dando vueltas. Nosotros con ese pequeño porcentaje están trabajando en la fundación, entre gente que está contratada, está fijo, unas 40 personas. Tenemos unos 10, 15 voluntarios que rotan constantemente y se capacitan adentro de la fundación. Y además unos 1.200 chicos que se vienen a capacitar en estos oficios, el oficio de reparador de PC, de reciclador, de operador de PC. Ya pensar con un porcentaje tan chiquito como el que te comentaba, cuántas cosas se pueden hacer, cuánta gente se puede incluir trabajando. Imagínate si esto cobrase escala, si hubiese muchas más ONGs como nosotros, si hubiese desde el Estado un organismo que se encargue de eso, o una empresa privada que pueda hacer esto. Imagínate cuánto trabajo se le estaría dando a la gente, cuántas computadoras no terminarían enterradas en un residuo, mal llamado un residuo ecológico o relleno sanitario. Y la importancia de este tipo de trabajo, digamos, de prestar atención a lo que ya se está haciendo y no cubrirlo con algo nuevo, mirar un poquito qué es lo que sucede en el mercado o en este espacio, digamos, antes de llegar con una ley. Y como bien decías vos, a veces pensaba un poco para otros países, ¿no? Como copiando algunos modelos sin tener mucho en cuenta qué es lo que está sucediendo acá. Exactamente, o sea, yo estoy ahora viendo que ya llevan casi 14.000 computadoras reacondicionadas y entregadas, o sea, esas 14.000 computadoras pasan por manos de chicos que jamás tendrían acceso a una computadora y que tal vez es la primera vez en su vida que vieron una. y ese valor agregado me parece que es lo más especial que tiene la fundación de ustedes. Toda esa cadena de valor que generan, y en particular hacer llegar computadoras a lugares donde jamás llegaría una computadora. Sí, yo creo que sí. Y utilizarla como herramienta educativa también, ¿no? Seguro, para conectar gente a Internet, a la sociedad del conocimiento. Para nosotros poder donar más o menos 2.000, 2.500 computadoras al año, que es el número que vos recién comentabas, tenemos que recibir entre 3 y 4 veces esa cantidad de computadoras. Porque de 3 computadoras que recibimos mal funcionando o no funcionando del todo bien,
sacamos una computadora andando. Exacto. Así que imagínate el volumen que es eso y eso nada más representa un 4% más o menos. Los números son muy estimativos porque la verdad es que no hay nada muy fuerte respecto a esto. Sería buenísimo que haya estudios un poco más concretos, pero aproximadamente un 4% de lo que es el parque de computadoras en Argentina. Es una locura pensar de la cantidad de computadoras que están funcionando, que podrían ser incluidas en este programa y que se están yendo a un relleno sanitario con suerte. Con suerte. Sí. Si hay alguna empresa que quisiera contactarlos para donarles las computadoras, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos un formulario de contacto en la página que es www.equidad.org y si no me pueden escribir directamente a mí. Mi mail es ezequiel@equidad.org. Bueno, Ezequiel, te quiero agradecer por estar en nuestro programa. La verdad que soy una fanática de su fundación desde sus inicios. Muchas gracias. Y la verdad que los felicito porque el trabajo que hacen me parece genial. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieras estás invitada a conocer el taller, ver un poquito cómo es el proceso, cuando quieras. Dale, perfecto. Muchas gracias, Ezequiel. A vos, Romina, un beso grande. Chau, chau. Chao. Estuvimos con Ezequiel Paura, encargado de Relaciones Institucionales de la Fundación Equidad.